Hola mis estimados estudiantes, hoy venimos con un nuevo contenido y se trata sobre el teorema de Pitágoras. Entonces nos acomodamos y empezamos, estimados. No te olvides que somos tu escuela matemática C+. Por ello te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y además actives la campanita de notificaciones para que recibas el mensaje, la alerta cada vez que subamos un nuevo contenido. Y además, si tienes alguna necesidad de apoyo académico, que nos puedas escribir al WhatsApp 985 615 004. Muy bien, adelante mis estimados estudiantes. Hoy hablaremos previamente sobre el triángulo rectángulo, ¿correcto? Entonces, teniendo un triángulo rectángulo, vamos a tener un cateto, que es la distancia, que tiene el triángulo por este lado. Le llamaremos el cateto A. Y también tenemos la otra distancia que está de este punto hasta este punto y le llamaremos el cateto B, ¿correcto? Y a estos dos catetos son los lados más cortos del triángulo. Entonces decimos que todo triángulo rectángulo tiene dos catetos, es decir, los lados más cortos. Uno A, llamado A, 1b. No olvidemos que los catetos es la distancia o la longitud de estos lados, ¿correcto? Luego tenemos la longitud que está entre este punto y este punto. A esto le llamamos hipotenusa y lo representamos por la letra C. Entonces, la hipotenusa viene a ser el lado más largo que tiene el triángulo. Muy bien, pasemos entonces ahora sí a lo que representa o significa el teorema de Pitágoras. Mostramos nuestro triángulo rectángulo donde tenemos la longitud A llamado cateto A y tenemos la longitud B llamado cateto B. Y además tenemos la longitud C llamado hipotenusa. Entonces, este teorema nos dice que la longitud de la hipotenusa, es decir, la longitud C, elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Eso significa que es así. Significa que esta hipotenusa, esta longitud C elevado al cuadrado, es igual al cuadrado de uno de los catetos más el cuadrado del otro cateto. Esto es lo que dice, nos dice pues el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, acá nos queda simplemente hacernos la idea teórica del teorema de Pitágoras. ¿De dónde se desprende esta conclusión? Y esta conclusión se desprende de lo siguiente, ¿ve? Vamos a tener un poco de paciencia y por favor quisiera que me sigan en el razonamiento para, digamos, tener continuidad en la lógica, ¿ya? A ver, teniendo un triángulo rectángulo, ¿correcto? Donde están sus tres lados, ¿no es cierto? El cateto A, el cateto B y la hipotenusa C, ¿correcto? Entonces, sabemos que estos lados son longitudes, son distancias, ¿correcto? Entonces, hablemos, por ejemplo, en el cateto A, sabiendo que este lado A es una distancia, es una longitud, entonces en base a esta longitud vamos a formar un cuadrado. De modo que este cuadrado tenga, por un lado, su longitud sea A y por el otro lado también sea A, pues, ¿no? Entonces tengo un cuadrado del lado A. Por lo tanto, el área de este cuadrado será
el producto de A por A o de lado por lado, ¿no es cierto? Entonces, el área de este cuadrado viene a ser A al cuadrado. Ahora, hagamos lo mismo, ese mismo razonamiento apliquemos en el lado B. Entonces, si yo tengo el triángulo por este lado mide B, entonces voy a construir un cuadrado también del lado B. Entonces tengo el cuadrado del lado B. Si por acá mide B el cuadrado, por acá también debe medir B. Entonces ponemos B por cada lado del cuadrado. Entonces el área de este cuadrado del lado B será B por B. Y eso es B al cuadrado, ¿correcto? Hasta ahí tenemos resuelto esa parte. Ahora vayamos a construir un cuadrado con la longitud del lado C de la hipotenusa. Entonces, construimos un cuadrado donde por este lado mida C y en consecuencia también por el otro lado también medirá C. ¿Correcto? Entonces, el área de este cuadrado será C por C, es decir, C al cuadrado. Entonces, llevemos todo este razonamiento a la integración de la fórmula que nos da Pitágoras, donde dice que la hipotenusa elevada al cuadrado, ¿quién es la hipotenusa? La hipotenusa es la longitud C. Esa hipotenusa elevada al cuadrado viene a ser el área del cuadrado, que es el cuadrado. Y esto es igual a esta área del cateto 1, ¿de acuerdo? Más el área del cateto 2. En consecuencia, integrando, tenemos pues, digamos, el famoso teorema de Pitágoras, ¿no? Donde nos dice que C al cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado, ¿qué cosa representa esto? Representa el área de este cuadrado. Dice que es igual al área del otro cateto más el otro cateto. Es decir, de lo que trata de demostrar Pitágoras es que este cuadrado, que corresponde al lado de la hipotenusa, esa área es igual a la suma de las otras dos áreas formadas por los lados de los catetos. ¿De acuerdo? Entonces esto lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Entonces de esta manera, digamos, es la idea teórica del teorema de Pitágoras. Lo resolveremos más adelante, ya en una demostración práctica. Entonces les invito, chicos, a que podamos ver el siguiente video en una demostración práctica, ¿de acuerdo? Acá está. Y tenemos el triángulo, ¿no es cierto? Tengo un triángulo rectángulo y vamos a darle valores a las dimensiones del triángulo, ¿de acuerdo? Por este lado, admitamos que esta distancia, este lado vale 3 centímetros, ¿de acuerdo? Y por el otro lado, veamos que esta distancia, esta longitud de lado vale 4 centímetros. Y démosle a la hipotenusa una longitud de 5 centímetros. Entonces, repliquemos lo que teníamos como idea teórica. Y a ver, por este lado, si decimos que mide 3 centímetros, entonces construyamos un cuadrado que tenga 3 centímetros de lado, o sea, 3 centímetros por acá y 3 centímetros por acá. Es un cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, el área de este cuadrado vendría a ser 3 por 3, es decir, 3 al cuadrado, ¿no es cierto? Eso es acá, esa sería el área. El área sería 3 por 3, por lo tanto, eso viene a ser el área de este cuadrado, 9 centímetros al cuadrado. Hagamos lo mismo con este cateto donde vale 4. Construyamos también un cuadrado del lado 4. Entonces, el área de este cuadrado tendría que ser 4 por 4, lado por lado. Y eso sale a una área de 4 por 4 es 16 centímetros cuadrados. Entonces, ya tengo el área formada por los lados que determinan la longitud de los catetos, ¿no? Bien, ahora vayamos a construir un cuadrado dependiendo de la longitud de la hipotenusa. Si por acá vale 5, por acá también le ponemos 5, pues, ¿no? Entonces, el área de este cuadrado del lado 5 será pues 5 por 5, ¿no es cierto?
porque es lado por lado. Por lo tanto, esta área viene a ser 5 por 5, 25 centímetros cuadrados. Entonces acá lo que se entiende es que el área, esta área de acá, esta área que tiene de lado a la longitud de la hipotenusa, esta área que es 5 al cuadrado, va a ser igual a la suma de esta área cuadrada más esta área cuadrada. ¿Correcto? Entonces tenemos que acá, esto es 25 cuadrados, acá tengo 9, ¿ya? Y acá tengo 16. Por lo tanto, 25 es igual a 9 más 16, que también da 25. Entonces, la representación aplicando la fórmula sería así. Hipotenusa al cuadrado, que es c, vendría a ser 5, ¿no es cierto? Va a ser igual a cuadrado más b cuadrado, donde c cuadrado vendría a ser 5, ¿no es cierto? C cuadrado vendría a ser 5. 5 cuadrado, ¿no es cierto? A cuadrado vendría a ser, en este caso, 4. Y b cuadrado vendría a ser 3, ¿no es cierto? Entonces, resolviendo, 5 al cuadrado es 25, ¿no es cierto? 16 al cuadrado, perdón, 4 al cuadrado es 16 y 3 al cuadrado es 9. Sumando, vamos a tener 25 centímetros igual a 25 centímetros. Entonces, de este modo, se entiende, digamos, o se demuestra el teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? Ahora pasemos a un ejercicio, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejercicio. A ver, acá nos dice hallar la longitud de la escalera sabiendo que la altura de la casa es 4 metros y la distancia de la base de la escalera a la pared es de 3 metros. Y nos presentan una imagen, ¿verdad? Entonces, leyendo detenidamente, tenemos que dice que la altura de la casa es 4 metros. Ya, entonces, grafiquemos esa parte, ¿no? Este es h, altura 4 metros. Luego nos dice que la distancia de la base de la escalera, o sea, de este punto, o sea, de este punto hasta la pared es de 3 metros. Entonces, grafiquemos esa parte ahí, 3 metros, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, también veamos la longitud de la escalera, ¿de acuerdo? Entonces, se ha formado un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Tenemos un triángulo rectángulo donde un cateto vale 4, el otro cateto vale 3. Entonces, la escalera, no, digamos, está determinada, la longitud de la escalera está determinada por la longitud de la hipotenusa. Entonces, eso es longitud, ¿no es cierto? Entonces, la escalera vendría a ser la longitud y eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, diríamos que C viene a ser L, ¿no es cierto? Que es la longitud de la hipotenusa. Lo vamos a elevar al cuadrado y eso lo vamos a igualar a los otros lados, pero elevado al cuadrado. Entonces vamos a tener que longitud al cuadrado, que viene a ser la hipotenusa, es igual a 4 al cuadrado. ¿De acuerdo? Más 3 al cuadrado. Por lo tanto, 4 al cuadrado 16, 3 al cuadrado 9. Eso nos da 25 la suma. Por lo tanto, ahora lo que queda es el 2, que es como potencia de L, pasa como radical de 25, como raíz de 25, y nos quedaría así. L es igual a raíz de 25, sacando raíz, nos quedaría que la longitud es 5 metros. Y de ahí diríamos que como respuesta que la longitud de la escalera es de 5 metros. Entonces, de esta manera se ha obtenido, digamos, la longitud y hemos dado respuesta. Entonces, chicos, de esta manera podemos aplicar el teorema de Pitágoras siempre que haya, digamos, este tipo de problemas, ¿cierto? Ahora, chicos, te toca a ti. A ver, esto lo vas a hacer tú, ¿de acuerdo? Dice, hallar la longitud de la rampa, ¿cierto? Con estas características, donde su altura de la rampa es 5 metros y la longitud es 12 metros. Entonces, te toca a ti hallar esta longitud de la rampa, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que te dejo como reto. Luego me vas a comentar cómo te ayuda, ¿de acuerdo? Entonces, gracias por ver nuestros contenidos, estimados estudiantes. Nos despedimos pidiéndote siempre que puedas darnos un like, puedas compartir, comentar
y te puedas suscribir. Y si tienes necesidad de que te demos clases, nos escribas al WhatsApp. Muy bien chicos, esto ha sido todo por hoy y hasta una próxima oportunidad.